Hermanos, el amor se demuestra con hechos, con acciones. Y en estos días he estado meditando en una frase que me llamó mi atención y es su propia sangre. Vamos a leer para ello, por favor, en Hebreos capítulo 9, versículo 11. La epístola a los Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí está la frase. Y estuve buscando la palabra en el original, su propia, y esto indica lo que es de uno, lo personal, es algo que lo hacemos nuestro. Y aquí yo veo la primera relación de esta frase, de la manifestación de el amor con que Dios, la manifestación de lo que nos mostró el amor de Dios, y es su propio sacrificio. Y el escritor a los Hebreos está haciendo una comparación entre el sacrificio pasado y el sacrificio perfecto que Dios había tenido preparado para anular todos esos sacrificios. Eran figuras, eran sombras de lo que había de venir. Y Dios en su soberanía, pensaba yo, Él pudo haber buscado cualquier manera para redimirnos, para salvarnos. Él era Dios, aquí él no le da cuentas a nadie, ni se ve sometido a presiones externas para tomar sus decisiones. Sin embargo, Él escogió nuestra redención por medio del derramamiento de sangre. La palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si vemos en la palabra de Dios, vemos hacia atrás, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, alguien ha dicho que hay una línea roja que atraviesa toda la Biblia. Vemos en el Génesis cómo Dios sacrifica aquel animal para vestir a nuestros primeros padres. Ahí está, derramamiento de sangre. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca después del diluvio fue levantar un altar a Dios. Ahí está, otra vez, un derramamiento de sangre. Cuando Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de Israel, la noche aquella de la Pascua, había sangre en el dintel de las puertas y en los postes. Ahí está otra vez el derramamiento de sangre. Y así podemos seguir hasta el Apocalipsis. Sangre ha sido derramada, pero el escritor a los Hebreos nos dice que ha sido su propia sangre, la propia sangre de Cristo. Hermanos, si eso me habla a mí del sentido de pertenencia que el Señor tiene, Él no dio cualquier cosa. Él dio su propia sangre. La sangre es nuestra vida, la sangre es lo que nos mantiene vivos. A veces, cuando queremos llevar al grado superlativo de entrega, le decimos a alguien, bueno, pero ¿qué quieres que te dé mi sangre? Pues sí, Dios lo hizo en la persona de su Hijo. Pero también hay más, hay otra porción más en Hebreos capítulo 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí tenemos esta expresión, su propia sangre, relacionada con la palabra santificación. Y el escritor a los Hebreos hace aquí una semejanza de aquel animal que escogían
y que el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre él y simbólicamente se vaciaba sobre aquel animal todos los pecados del pueblo. Y aquel animal, luego de este procedimiento, era sacado del tabernáculo y llevado fuera al desierto. Por eso el escritor dice allí, padeció fuera de la puerta. Hermanos, nuestra justificación, ¿qué significa esa palabra? Es que Dios nos ve a través del derramamiento de la propia sangre del Señor Jesucristo. Nos ve a nosotros, lo que hemos creído en Él, como si nunca hubiésemos pecado. Nuestros pecados nos alejaban de Dios. Nuestros pecados han hecho separación entre el Dios santo y justo y sus criaturas desobedientes y pecadoras. Mira, pero entre el Dios justo y santo y la humanidad desobediente y pecadora está el Cordero de Dios, Jesucristo, ofreciendo su propia sangre que nos ha traído justificación. Delante de Dios no puede haber nada injusto, mucho menos un vil pecador. Pero mira, el cielo se ha abierto para recibir a cientos de miles de pecadores que han sido justificados por la propia sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. De tal manera que cuando un pecador llegue al cielo y las puertas del cielo sean abiertas y ese pecador entre a la presencia de Dios, el enemigo de nuestras almas pudiera decir, mira, allá hay un pecador. Tú no puedes tolerar el pecado en tu presencia. Ahí está Cristo, mostrando su propia sangre para darnos la justificación que Él nos ha ganado por su muerte. Hermanos, qué glorioso que nuestra salvación no depende de lo que hayamos hecho nosotros. Depende de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa obra grandiosa ha sido ofrecer no cualquier sangre, su propia sangre por nosotros, porque esa era la demanda de Dios. Pero hay una última referencia más que hace mención a esta frase y es en Hechos 20:28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y versículo 28. Dice allí la palabra de Dios, por tanto mirad, este es Pablo a los ancianos allí, y les dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Uno de los argumentos que usa Pablo para incentivar a los ancianos de la iglesia primitiva era que Cristo ha ganado a su iglesia con su propia sangre. Hermanos, recordemos, si estamos en este lugar, no podemos ufanarnos de ello por méritos propios. Si estamos aquí, es por el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor, derramando no cualquier sangre, su propia sangre. Así que yo animo, si hay alguna persona que me escucha que todavía no ha dado el paso decisivo, que sí reconoce que es un pecador, pero que todavía no ha tenido la experiencia de la salvación en su vida, déjeme decirle que hasta que usted no reconozca que Cristo murió por sus pecados, con la propia sangre de Él, y no es redundancia decir esto, solo la sangre puede perdonar. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Demos gloria a nuestro Cordero, el Cordero de Dios, que ha sido
ofrecido y que ha derramado su propia sangre para nuestra redención, para nuestra justificación y para que hoy estemos sentados en este lugar de honor y privilegio, siendo el pueblo de Dios ganado con la propia sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Amén.